vamos a trabajar lo que es la introducción a la trigonometría. Ponerlo en grande, que lo vean. Y vamos con Daniela, hija. Por favor, el concepto. Señor. El concepto, hija. Bueno, profe, ya voy. Introducción a la trigonometría. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo se definen en función de los lados de ese triángulo y son independientes de su tamaño. Las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente del ángulo agudo de un triángulo rectángulo como el de la figura, en el que el ángulo B es igual a 90 grados, B es la hipotenusa y A y C son los catetos, se definen. Bueno, vamos a contextualizar y a ponernos a tono con el ejemplo. Este es mi triángulo rectángulo. ¿Cuál es la condición de que cuando me hablan de un triángulo rectángulo? ¿Quién sabe? Cuando a mí me dicen un triángulo rectángulo, ¿cuál es la condición? Que tiene 90 grados. Que uno de sus ángulos tiene 90 grados. Hay que partir por ahí. Uno de sus ángulos mide 90 grados. En este caso es este. Se grafica así. Cuando el ángulo mide 90 grados, se le hace como un cuadrito. Y nos da a saber que este ángulo es de 90 grados. Ahora, hay una característica de los triángulos que nos dice que la sumatoria de sus ángulos internos es igual a ¿qué? ¿Alguien sabe? 180. A 180 grados. La sumatoria de todos los ángulos nos da 180 grados. Ahora, si yo tengo este ángulo C, tengo este cateto C. El ángulo B, por lo general pongo el ángulo en mayúscula, el ángulo B, cateto B. Ángulo A, cateto A. Ahora, uno siempre toma este valor. Aquí aparece ángulo beta y ángulo alfa. Ahora, si yo tengo, vamos a trabajar con este ángulo que está aquí. Este es el ángulo alfa. Para yo trabajar este ángulo alfa también tengo que tener claro que la hipotenusa de mi triángulo, independientemente cuál sea la posición del triángulo, va a ser el lado más largo del triángulo. En este caso sería el cateto C. También dejar claro, cada lado del triángulo lo vamos a identificar con una letra. Vamos a llamarlo cateto. Entonces, si yo voy a trabajar este ángulo alfa que está aquí, y a mí me dicen, por ejemplo, bueno, quiero ser enfático. La persona que no entienda, por favor, no me deje avanzar. Interrúmpame, profe, aquí no entiendo. Entonces, voy a explicarlo lo más sencillo posible. Voy a trabajar con este ángulo que está aquí. Este es el ángulo alfa. La primera razón trigonométrica, seno de alfa. También lo puedo encontrar como sen. O sea, no escribo seno, sino sen y el alfa. ¿A qué va a ser igual seno de alfa? Al cateto opuesto. Si yo tengo este ángulo aquí, ¿cuál cree usted que sería algo que está opuesto a este ángulo? Yo tengo este ángulo aquí. Mi cateto opuesto siempre va a ser el que está, como quien dice, del otro lado. Entonces yo tengo el ángulo A, el cateto opuesto a la cual va a ser B. No,
este que está aquí, ojo, cateto. Tengo el ángulo A, el cateto. Profe, una pregunta. Dígame. Usted dice que el ángulo, o sea, el cateto más largo es como que la hipotenusa. La hipotenusa, exacto. Ah, ya. Entonces, si yo tengo este ángulo A, el lado opuesto o el cateto opuesto va a ser este que está aquí. Si yo tengo este ángulo B, el cateto opuesto a este ángulo va a ser este cateto que está acá. Y si yo tengo este ángulo C, el cateto opuesto va a ser este lado que está acá. Entonces, para que entendamos lo que es el opuesto. Lo que es el opuesto es el que está, como quien dice, del otro lado, del lado más lejano a mi ángulo. Entonces, así vamos a sacar nosotros nuestras razones trigonométricas. Seguimos con el ángulo alfa. Nos dice, seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ya identifico. Mi cateto opuesto es A, ¿verdad? A sobre hipotenusa. ¿Cuál es hipotenusa? C. Es C. Entonces me va a quedar seno de alfa va a ser igual a A sobre C. A sobre C. Ahora, así como hay cateto opuesto, hay cateto adyacente. Como hay cateto opuesto, hay cateto adyacente. Ahora, el triángulo va a tener un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Ya yo identifiqué para mi ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser mi hipotenusa. Ahora sí me dicen, ya tengo seno, ahora voy allá. Coseno. Coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente o el más cercano a alfa? El B. El B, ¿por qué? Por descarte, por que es el otro que me queda, porque por el nombre adyacente es el más cercano. Entonces yo tengo mi ángulo aquí, el adyacente es B, sobre hipotenusa, C. Entonces, coseno de alfa adyacente sobre hipotenusa. Hasta ahí estamos claros, muchachos. ¿Preguntas Sí, hasta señor. ahí? Profe, no entendí. No entendió, Alejandro. Perfecto. Vuelvo a repetir otra vez. Hija, mi triángulo va a tener dos catetos, A y B, y el lado más largo, que es la hipotenusa, es el lado C. Ahora, si yo voy a trabajar con este ángulo que está aquí, es alfa, este ángulo, el ángulo de A, él va a tener un lado opuesto, un cateto opuesto, que es A. Va a tener un cateto adyacente o más cercano, que es B. Y va a tener la hipotenusa, que siempre va a ser C porque es mi lado más largo. Ahora, seno de alfa me dice, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi cateto opuesto es A sobre mi hipotenusa, que es C. Aquí lo tengo, A sobre C. Ahora voy a hallar coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente, que es este que está más cercano, sobre hipotenusa. ¿Cuál es hipotenusa? C. Entonces tengo que el coseno de alfa es B sobre C. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ahora, ya tengo seno y tengo coseno. Ahora tengo tangente. Tangente. Tangente de alfa, de este ángulo que está aquí. Vamos a trabajar solo con este ángulo que está aquí. Tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el opuesto de alfa? B. No, el opuesto. No, A. El A opuesto de minúscula. alfa es A. Exactamente, A. Y me dice opuesto sobre adyacente. ¿Y cuál es el adyacente de alfa? B. B. Entonces, tangente es A sobre B.
¿Hasta ahí estamos claros con las tres primeras? Sí. Ahora, estas tres primeras son como quien dice, las principales. ¿Por qué? Porque estas son los inversos. Tangente, cotangente. Si tangente es A sobre B, cotangente, que es el inverso, es B sobre A. Adyacente sobre hipotenusa. Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, su inversa es secante, hipotenusa sobre adyacente. Sobre adyacente. Exacto. Y seno, su inverso es cosecante. Si seno es opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Cateto opuesto. Exactamente. Entonces, hasta ahí, ¿quién no ha entendido las razones trigonométricas? Esto tampoco es que ya usted se lo va a aprender hoy. No, yo se lo expliqué, ya el muchacho se lo aprendió hoy. No, esto es de práctica. Esto es de práctica, de hacer un ejercicio, de hacer otro, de sacar los lados del triángulo, de sacar los ángulos del triángulo, uno y otra vez. Porque usted apenas está, yo creo que de pronto si no es la primera vez, sí es de las primeras veces que usted está viendo este tema. La idea es que usted llegue con una noción de lo que son las razones trigonométricas al grado décimo. Por lo mismo, o sea, si no estamos entendiendo, por favor preguntemos por qué. Porque hay muchas personas que le cogen fobia a esto, y esto es tan sencillito. Esto es como un juego, esto no. Entonces, para entenderlo un poco mejor, yo le traje a ustedes unos ejemplos. Ahora, vamos a trabajar esos ejemplos. El que no vaya entendiendo, le pido el favor que me pregunte, profe aquí, profe esto. Ahora, dice, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Entonces, se desea sujetar un poste de 20 metros. Entonces yo tengo un poste de 20 metros. Este va a ser el poste. Subo 20 metros. Para aprender a interpretar el triángulo. Ahora, con un cable, se desea sujetar un poste de 20 metros con un cable que parte de la parte superior del mismo, o sea, está amarrado aquí el cable hasta el suelo. De modo que forme un ángulo de 30 grados. Entonces, este es mi ángulo de 30 grados. El poste mide 20 metros. Enseguida que identifico yo si voy a trabajar con este ángulo que está aquí, pregunto yo, ¿qué va a hacer esto? Esto que está aquí, ¿qué va a hacer? El opuesto. Exactamente, vamos a identificar los lados. Cateto, adyacente, opuesto e hipotenusa. Entonces ya yo les dije, la hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo. Es este que está aquí, la distancia del cable. Si como voy a trabajar con este ángulo es este cateto es el opuesto a este ángulo. Entonces este va a ser mi cateto opuesto, que mide ¿cuánto? 20 metros. Ya yo tengo el ángulo que se forma aquí, que es de 30. Tengo este cateto opuesto, que es 20 metros. Y tengo la hipotenusa. ¿Qué necesito yo hallar? Ahora me dice, calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 pesos. Ahora, ¿qué necesito yo? Yo necesito saber la distancia. Yo necesito saber la distancia del cable, ¿verdad?
Ahora mi pregunta es, con respecto a este ángulo, para trabajar este ángulo, ¿cuáles son las dos partes del triángulo que necesito yo? O sea, ¿qué función trigonométrica me trabaja a mí? El opuesto que ya tengo con la hipotenusa. ¿Cuál sería? Voy aquí a mis razones trigonométricas y yo que trabaje opuesto con hipotenusa tengo. Cateto opuesto con hipotenusa. Ah, entonces voy a trabajar con seno. ¿Por qué? Porque ya yo conozco una de las dos. Conozco el cateto opuesto, me falta hallar la hipotenusa. Ahora, como conocemos el lado opuesto, que es 20 metros, utilizamos el seno para calcular. Entonces me queda que seno de A, de alfa, ¿cuánto es? 30 grados. Va a ser igual a A opuesto sobre hipotenusa. Quiero que esta parte quede clara. ¿Están entendiendo por qué se trabaja con el seno para este ejercicio? ¿Hay alguien que no? Profe, o sea que, depende del ejercicio que Exacto. nos den, es que vamos a calcular, o sea, Yo si es voy a seno, identificar si es seno, si es coseno, ok. si es Porque tangente. yo le iba a decir que faltaba el adyacente. No, pero es que yo trabajo con el opuesto porque yo necesito es esta distancia que está acá. Ahora, Sí, ya entendí. si yo tengo ya entonces seno de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Pero ¿qué necesito yo sacar? Yo necesito sacar es que el valor de h, ¿verdad? A ver cuánto hay de cable. Entonces, esto que está aquí, miren, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo despejo yo esta h que está aquí, que es el valor que yo necesito? Esta h está dividiendo, pasa para Vas a acá, multiplicar. multiplicar. Y este seno de alfa que está multiplicando a la h pasa a dividir para quedarme así. H es igual a A sobre seno de alfa. Entonces ya yo conozco el valor de A y también puedo calcular el valor del seno de alfa. Entonces ahora ahí me voy, los que tienen calculadora científica, el seno lo van a encontrar. Las razones trigonométricas son estas que están acá. Si las pueden ver en la calculadora, aquí tengo seno, coseno y tangente. Ojo, seno, coseno y tangente. Entonces yo tengo que alfa, seno de 30, entonces va a ser, ya tengo h es igual a A, ya yo conozco el valor de A, que es 20 metros. 20 metros. Y seno de alfa, ¿cómo saco yo eso? Por favor, si mira la cámara, entonces yo lo que voy a hacer es esto. Escribo yo aquí en mi calculadora seno de 30. Seno de 30 va a ser igual a 0.5. Entonces, ya conozco que los dos valores, conozco A y conozco seno de 30. Entonces, H va a ser igual, hipotenusa va a ser igual a 20 sobre seno de 30. Seno de 30 es 0.5. Y ahora 20 entre 0.5 es igual a 40 metros. Entonces ya yo sé que esta distancia que está acá, es igual a ¿qué? A 40 metros. Pero ¿qué me pide? Profesor, Dígame. ya vengo, voy a colocarle la clase a mi hermano. Listo. Ahora, si ya yo tengo que mi cable mide 40 metros, a mí
calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 pesos. Entonces, si ya yo tengo que son 40 metros, solo es multiplicar 40 por 12. Luego el cable debe medir 40 metros y su precio es de 480. ¿Está claro hasta aquí este ejercicio, muchachos? Sí, señor. Ahora, una pregunta. Si ya yo tengo que este lado vale 40 metros para seguir en el mismo ejercicio. Si yo necesitara saber, si a mí no me preguntaran la distancia del cable, sino que me dijeran, ¿a qué distancia quedó sujeta el cable en el piso, este punto, del poste? O sea, este valor que está acá. El adyacente. El adyacente. ¿Con cuál razón trigonométrica debería trabajar yo? Con coseno es. Ah, no, creo que con tangente. Que se aplica el Entonces yo adyacente voy aquí. a la tabla. Entonces yo decido con qué voy a trabajar. Si quiero trabajar con opuesto y adyacente o con hipotenusa, que ya la conozco, y adyacente. Con cualquiera de los dos puedo trabajar. Entonces yo conozco que aquí esta es 40. Yo tengo que 40. Entonces yo tengo que adyacente sobre hipotenusa, pero es coseno, ¿verdad? Coseno. Entonces, ¿qué hago yo? Me va a quedar entonces coseno de 30. Vamos a compartirles mejor la. Profe, una pregunta. ¿Yo puedo trabajar con cualquiera de los dos? ¿Quién me está preguntando? Luna Galeano. No, hija, tú debes trabajar con cualquiera de los dos. Me refiero a qué? A que la razón trigonométrica lo incluya. Tú aquí puedes trabajar con coseno, porque ya tú conoces la hipotenusa y vas a sacar adyacente, o puedes trabajar con tangente, porque ya tú tienes tu cateto opuesto y vas a sacar el valor de adyacente, con cualquiera de los dos. Pero les voy a explicar para que ustedes entiendan que debe darme lo mismo. Entonces, voy a compartirles aquí el documento en Word para que ustedes lo tengan claro. Ahora, ya tengo mi triángulo. Voy a trabajar con coseno. Yo tengo coseno de 30 es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? Profe, ¿se coge las 3 cifras o 2 cifras? Para que me da 0.86. Momento. Ahora, vamos a identificar primero. Entonces ya yo tengo, voy a hallar es este espacio que está aquí. Entonces voy a trabajar primero con coseno. Entonces, coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno adyacente no lo conozco. Ese es mi valor que no lo conozco. Este que está aquí, que es el que voy a hallar. Entonces, cateto adyacente, un ejemplo. Vamos a poner aquí adyacente sobre hipotenusa, pero ya yo conozco el valor de hipotenusa, que es 40. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, señor. Ahora, coseno de 30 es igual a... Profe, yo sí no entendí. Daniela, bueno, claro que sí, hija. Voy otra vez a la guía. Ya nosotros calculamos el valor de H. El valor de H. Que es cateto opuesto, el valor de H lo calculamos con el seno de 30. Seno, que es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Ya nosotros calculamos el valor de la hipotenusa. Ahora necesitamos calcular este que está aquí, que es el cateto adyacente. Entonces, en mis razones trigonométricas yo puedo trabajar con coseno, porque aquí me dice cateto adyacente sobre hipotenusa, o puedo trabajar con tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a explicar las dos formas.
Vamos a empezar con coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente que no conozco sobre hipotenusa, que es lo que yo tengo aquí. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente que no conozco sobre hipotenusa, pero ya yo sé que la hipotenusa es 40. Ahora, ¿cómo hago para despejar yo ese cateto adyacente que está arriba? ¿Cómo hago para despejarlo? Ah, bueno, está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Exactamente. Y el Ojo, el coseno 40, 30. Ah, el bueno, el 40, 40 sí. está dividiendo al cateto adyacente, pasa a multiplicar. Entonces me queda que coseno de 30 por 40 metros es igual a mi cateto adyacente. Y ya entonces vuelvo y les digo, ya yo trabajé con el seno, ahora voy a trabajar con el El coseno. coseno. Entonces aquí en la calculadora, si ven en la cámara, tengo seno y tengo coseno. Entonces yo tengo coseno de 30 por 40. Miren cómo me queda en la calculadora. Coseno de 30 por 40. Eso es igual a, de pronto como el número está inverso no lo entienden, 34.64. Entonces, 34.64 metros. Esa es la distancia del cateto adyacente. De aquí a aquí hay 34.64 metros. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Dígame. Profe, o sea que siempre que vayamos a ver ese tema, necesitamos la calculadora. O necesitan una calculadora para hallar el valor de los ángulos, o yo les puedo dar el valor de los ángulos para que usted trabaje y solo sea multiplicar y dividir. Ah, Ahora, otra cosita. ¿Cuánto mide este ángulo que está aquí? Este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo. Por ende, este ángulo que está aquí forma 90 grados. Este ángulo que está aquí forma 90 grados. Ahora yo pregunto, si ya este mide 90 y este mide 30, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? para que de 180 grados. Exactamente. ¿Cuánto le faltaría? 50. No, 60. 60, exacto, porque yo tengo 90 aquí, que es de mi ángulo rectángulo, 90 más 30, 120. Y el 120 para llegar a 180, este ángulo le faltaría 60 grados. Entonces, hasta aquí está claro, muchachos. Sí, señor. Bueno, vamos a trabajar otro ejercicio. Este que está aquí. Dice, calcular la altura A, esta que está aquí, calcular la altura A de un árbol sabiendo que si nos situamos a 8 metros de la base, este es el árbol. Si nos situamos a 8 metros de la base, hasta aquí hay 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa del árbol aquí, o sea, de aquí a aquí vemos la parte superior en un ángulo de 37.87 grados. Entonces ya yo
tengo que aprender a interpretar mi triángulo. Tengo este que es el árbol, la altura del árbol. A 8 metros veo la parte superior del árbol con un ángulo de 36.87 grados. Ahora, si yo pregunto, ¿cómo hallo yo la altura del árbol? ¿Qué debo utilizar yo? Ya yo tengo que este es mi ángulo. Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente de este ángulo? 8 metros. 8 metros. ¿Cuál es mi cateto opuesto a este ángulo? A. Cateto A. Cateto A. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, es este que está aquí. Entonces ahora, para yo calcular la altura, necesito una razón trigonométrica que cuente con esto, con este valor que yo conozco, que es adyacente, y este valor que desconozco, que es opuesto. Muchachos, ¿quién entra con el apellido Zuleta aquí al salón que está tratando de ingresar? Bueno, ya al parecer salió. Ahora, ¿quién me dice cuál es esa razón que involucra al cateto adyacente con el cateto opuesto? Entonces yo voy a mi... Es la tangente. Coseno, coseno. Ojo, presten atención, como tiene razón la compañera Ortiz, tangente, ojo, tangente, Ah, sí, porque tangente. cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora yo tengo, ojo, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo me llevo mi ejercicio para acá. Tengo que tangente, el ángulo es de tangente de 37.87. Tangente de 37.87 es igual. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo en mi triángulo, voy a ponérselos aquí. En mi triángulo tengo cateto opuesto A sobre cateto adyacente, 8 metros. Entonces esto es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 8 metros. Ahora, ¿cómo despejo yo ese cateto adyacente que está aquí arriba? Está dividiendo a 8 metros, entonces el 8 metros pasa a multiplicar al otro lado y tangente pasa a dividir. No, ya con lo que había dicho era suficiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tangente de 37.87 por 8 metros es Pero igual si a tangente también, sí, sí, sí. adyacente, ya, es igual a adyacente. Ahora yo cojo mi calculadora, y si logran ver en la cámara, aquí yo entonces voy a colocar tangente de 37.87 por 8. Asimismo, como aquí están los valores, veo, coseno, coseno y tangente. Yo coloqué tangente de 37.87 por 8 y me da un resultado de 6,22 metros. 6,22 metros. Entonces ahora yo tengo que, aquí en mi guía, vamos a compartírsela aquí en la guía,
Este valor de A es igual ¿a qué? A 6.22 metros. Entonces yo aquí tengo que AD es igual a 6.22 metros. Pero muchos dirán, profe, ¿y la hipotenusa? ¿O qué pasó con la hipotenusa aquí? Usted se debe dar cuenta y debe identificar, aquí donde usted debe identificar, qué razón trigonométrica necesita para porque aquí nos dice el ejercicio que el ejercicio este lo sacaron con seno. Pero ¿qué pasa si sacan el ejercicio con seno? Seno es opuesto sobre hipotenusa. No conozco ninguno de los dos valores. Les tocó utilizar primero sacaron hipotenusa y después fue que sacaron el valor del árbol. Entonces, hay muchas formas de realizar el ejercicio. Mira, cuando yo planteé el ejercicio en la guía, lo planteé sacando el valor de hipotenusa. Aquí sacamos directamente el valor del árbol. Entonces, para que usted aprenda, por eso le digo, esto es un juego. Aquí depende, yo decido qué lado sacar, qué ángulo sacar. Ahora pregunto yo, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? Este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? ¿O cómo saco yo el valor de este ángulo que está acá? Les recuerdo, solo es que siempre este ángulo va a ser, este triángulo va a ser un triángulo rectángulo, este ángulo va a medir 90, muchachos. Este ángulo va a medir 90, entonces yo tengo 90, que está aquí, más este valor del ángulo, más 36.87, me da 126.88. Lo que me sobra, lo que le resta para llegar a 180, 53.13. Entonces, se dan cuenta que yo lo que necesito identificar aquí es qué lado necesito sacar. Si yo identifico el lado, voy a mi tabla, miro la razón trigonométrica y le encuentro solución a mi ejercicio. Preguntas hasta aquí. Profesor, todo lo que vamos a ver en décimo. No, esto es introducción a la trigonometría, para que usted conozca qué es seno, qué es coseno, qué es tangente, de dónde sale. Y no se preocupe que aquí ahora lo que vamos a ver son ejercicios. Ya trabajamos estos dos, entonces ahora, ¿qué necesito yo? Que usted realice dos ejercicios, donde va a encontrar los tres valores de cada, los dos catetos y la hipotenusa y los tres ángulos. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiéndonos qué es seno, qué es coseno, qué es tangente. Porque ahora es donde usted los va a ver. Así como aparece la compañera Isabela Morales, necesito que aparezcan el día de matemáticas, el nombre y el grado. También por decirle otra cosita, muchachos, ya usted sabe, ya usted tiene el cronograma ahí en la plataforma y vamos a ir haciendo las actividades de manera organizada.
Ya usted sabe, los aprendizajes grupales son de 4. Si hay alguna otra persona que tenga una preguntita, la clase va a quedar grabada. A lo que demore aquí, yo enseguida la publico. Para trabajar ahora, muchachos, usted va a hacer 2 ejercicios, así como los trabajamos aquí en clase. 2 ejercicios donde usted va a sacar cada uno de los lados del triángulo y cada uno de los ángulos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, muchachos, si no es más, dejamos hasta aquí. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Vamos para adelante. Los quiero mucho, muchachos. Chao, profe. Chao, muchachos.